Bueno, vamos a comenzar. Ya está con nosotros aquí, ya está conmigo aquí un viejo amigo, Miguel Manríquez Durán, que bien pudo haber sido Durand. Me acabo de enterar. Y Miguel nos está escuchando y vamos a conversar simplemente, ¿no? Sin ninguna dirección, simplemente por el gusto de coincidir, de estar aquí y poder y traficar con algunas palabras. Fíjate que este podcast, Miguel, se llama Cruce de Caminos. Cruce de Caminos. Vaya. Y dime qué te sugiere ese título. Vamos a tomar el título del podcast como la punta de la hebra para empezar a desenhebrar esta conversación. Bienvenido, Miguel, a nuestra conversación de hoy. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Y bueno, Cruce de Caminos, pues evidentemente está sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Desde esas fronteras disciplinarias que se van diluyendo poco a poco, es decir, cómo te obligas a pensar en ese cruce de caminos a partir de similitudes y diferencias, pues, ¿no? Es decir, es como pensar un poquito la idea de que cruce de caminos en términos de conocimiento, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, cruce de caminos, pues, virtuales, pues, ¿no? Hace un momento comentábamos sobre eso. Y lo tercero, para mí, pues, tiene que ver más con la historia, pues, ¿no? Es decir, esto de pensar mucho la historia como constantemente repetida, o yo pienso a veces la historia como una espiral, ¿no? Una espiral descendente o ascendente, como lo quieras ver, en donde algunos de esos círculos de la espiral se entrecruzan, ¿sí? Y por otro lado, cruce de caminos también lo vería mucho como intercambio de ideas. Uh-huh. Ese cruce de caminos de dos individualidades que son, en rigor, son sujetos históricos y que estamos reflejando en nuestros tiempos y nuestras realidades, a pesar de la distancia, ¿no? Es decir, estamos cerca y lejos. Sí, claro. Claro, y me doy cuenta al escucharte, Miguel, cómo brota en tu palabra tu formación sociológica, ¿no? Siempre aparece ahí, no niegas la cruz de tu parroquia y dices bien, ¿no? Hablas de frontera, hablas de recombinación. Hay que usar una palabra que me fascina, de mestizaje, ¿no? Y en realidad el nombre viene de una de mis fijaciones, ¿no? De mi santo patrono, que es Hermes, pues, el hijo de Zeus y de Maya, que es la figura tutelar, el dios de los caminos, ¿no? Este diosecillo que es el padre de la hermenéutica, ¿no? El padre de la interpretación, de la reflexión interpretativa. Qué curioso, fíjate, esto te va a interesar. Sí. Hermes es el santo patrono, entre comillas, ¿no? De los traductores. Es también el santo patrono de los comerciantes, ¿no? De los que van por los caminos vendiendo cosas. Y también, ¿sabes de quién es santo patrono Hermes? De los bromistas, de los que hacen bromas. ¿Cómo la ves? Así es, no lo sabía, ¿eh? Sí, en inglés se llaman tricksters, que son figuras que aparecen en todas las mitologías, que son como diablillos burlescos, pues, ¿no? Entonces que provocan la risa, convocan la risa. Entonces, es muy interesante cómo pues la parte de la interpretación, que finalmente es el tránsito o el tráfico de signos, lo entiendo. También lo del comercio, lo entiendo, ¿no? Pero cuando entra la broma ahí a la idea del cruce de caminos, me parece que hay algo bastante sugestivo que no alcanzo a dilucidar del todo. ¿Qué se te ocurre pensar después de todo este rollo que me he echado? Pues mira, yo pienso mucho entre este debate moderno, global, de lo innato contra lo contra lo adquirido. Es decir, esta herencia, no sé cómo llamarle, codificada, pues, ¿no? No sé cómo llamarla, naturaleza heredada, pues, ¿no? Es decir, en donde hay muchos debates en todos los niveles
acerca de qué es natural en nosotros y qué adquirimos, ¿no? De qué es un constructo social, histórico, ya sabes, ¿no? Es un discurso relativista, pues, ¿no? Entonces, pienso en términos de que la risa es innata, pues, ¿no? Alguien por ahí me decía que la risa es un asunto muy serio, pues, ¿no? Pero también es una forma de conocimiento. Alguna vez conversé, lo recordarás muy bien, con el doctor Carter, ¿no? Y él me decía que la risa era una forma de conocimiento. Y me llamó la atención, nunca me lo explicó, ¿verdad? Pero yo lo pensé más bien como ese, pues no sé si llamarle debate, pero este debate entre lo que somos y lo que aprendemos, entre lo innato y lo adquirido socialmente o históricamente. Y creo que la risa es innata, pues, ¿no? Es decir, hasta inclusive algunas bestias ríen, ¿no? Si le podemos decir risa. ¿No? Y pensando en esos términos, recordaba mucho esta frase, creo que es de Aristóteles, ¿no? Que el hombre es el único animal que mira al cielo y que además ríe, pues, ¿no? Y el otro factor es que es el único animal que piensa, que planea matar ahora al otro, pues, ¿no? Que tanto es innato, que tanto es adquirida. Y creo que la risa es innata. No sé, a diferencia de chocar con otros teóricos, ¿no? Pero creo que es innata y no me parece extraño, pues, que este Hermes sea el dios de la risa. Sí, es verdad. Estoy pensando, estoy siguiendo tu camino y estoy pensando... Y pensaba mucho, yo les decía, hace poco conversaba con un poeta, pues joven, ¿no? Yo le decía que no sorprendía para nada. Tú me conoces bien de hace muchos años y mi humor es toda prueba, ¿no? Y comentaba, le decía, bueno, es que estudié mucho para terminar haciendo memes, pues, ¿no? Para reírme todo el día, pues, ¿no? Y más ahora, en mi propia condición, pues me tomo las cosas pues más ligero, pues, ¿no? Y encuentro en el humor una salida extraordinaria, pues, a la angustia existencial, ¿no? Si tú quieres, pues, ¿no? Sí. Eso te iba a decir al hilo de lo que tú estabas diciendo. En cuanto a la risa, que puede ser, decía Liam Carr que era conocimiento, pues a mí se me ocurre pensar en la risa, lo más evidente, lo más obvio, lo más sobado es que la risa es un mecanismo de resistencia, ¿verdad? Por la sátira, por ejemplo, que permite defender a las clases populares, a los marginales, a los vagos, de cara al poderoso, ¿no? Al centro de poder. Y también, yo creo que también lo que decías tú también, ¿no? O sea, la risa permite establecer una distancia crítica radical con uno mismo. Es decir, el momento que tú eres capaz de reírte, pero de verdad, de reírte de ti mismo, pues te conviertes en el dios de ti mismo, pues te conviertes en un ser invulnerable. Entonces, tu discípulo, este chavo poeta con el que tú hablabas, pues revela ahí que es muy joven, ¿verdad? Porque él tiene una concepción, pues no sé, ¿no? Quizá un poco romántica, ¿no? De la idea del trabajo intelectual, que seguramente lo vislumbra como estar en una torre de marfil cavilando asuntos de trascendencia universal. Y no es eso solamente, pues, ¿no? Neruda, que te es muy caro, Neruda, decía que el amor nos salva de la vida, pues, ¿no? Y yo diría, bueno, el humor nos salva de la muerte, pues, ¿no? Es decir, el humor nos sirve para soportarnos simplemente, pues, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la risa no solo es un mecanismo de defensa, sino una forma de ver las cosas, de ver el mundo, pues, ¿no? Creo que nunca me he reído más del mundo que a esta edad, ¿no? Y respecto a este poeta, bueno, ya ni tan joven, pues es que cuando su paradigma es el siglo XIX, el poeta romántico, pues es normal que su limitación, por un lado, y por otro lado su edad, pues, ¿no? Y por ahí dicen que la juventud se quita con el tiempo, ¿no? Entonces,
creo que en ese sentido se toma muy en serio él, pues todavía está queriendo transformar al mundo, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, ya más bien pienso salvar mi alma, pues, ¿no? Uh-huh. que es un mundo, ¿no? Claro, es mi mundo. Pues, es ¿no? tu mundo. Le decía a una gran amiga, le decía, ¿cómo te la pasas, Miguel? Y yo digo, pues muy bien, le digo, me la paso, y creo que tú usaste una figura que me gustó mucho hace algunos años. Esa, dijiste, la suave bahía de la sabiduría, pues, ¿no? Y dije, estoy en esa calma chicha, uh-huh, por un lado, dejando flores, ¿no? Pero tengo que confesar, Alejandro, que sigo añorando ese jardín eterno que es el pecado, ¿no? Entonces, el humor es una de las formas que tengo para sobrevivir, pues, y que hemos aprendido a usarla, ¿no? Sí. Ahorita mencionaste a tu interlocutor y era un poeta, un joven poeta. Luego mencionaste a Neruda, ¿no? ¿Es posible maridar la poesía y el humor? Esa es una cosa que pongo aquí en la mesa. Y la otra cosa, Miguel, ¿la poesía nos sirve para salvar nuestro mundo? ¿Esa alma que tú quieres salvar y que todos queremos salvar? No, yo pensaría un poquito más como ciudadano, ¿no? Es decir, de repente la poesía sirve para soportarnos, Alejandro, soportarse a sí mismo, pues, ¿no? Porque ya, al menos yo ya renuncié a la idea de salvar al mundo, pues, ¿no? Renuncié a esa totalidad, pues, ¿no? Renunciar a las totalidades, ¿no? Uh-huh. Renuncias un poco a eso y esperas a que las cosas ocurran, a que las cosas sucedan. Y las confrontas de la mejor manera que tienes. Y en este caso, para mí, la poesía es sexo. Es decir, sigue siendo ese ritual personal que todos tenemos, pues, ¿no? Por ahí dicen que la filosofía y la poesía vienen de la locura, pues, ¿no? No sé si te ha tocado leer un libro que se llama, muy viejo, que aquí entre yo decidió mi rumbo hacia las letras, esa lectura, ¿no? Se llama El nacimiento de la filosofía. Uh-huh. Se le escapa ahorita el nombre del autor porque es italiano. Cuando leí ese ensayo, que ya es bastante viejito, decidí mi rumbo por las letras, ¿sí? Porque él decía es que la filosofía nace de la locura, pues, y de la risa, pues, ¿no? Esa comportamiento de la irracionalidad. Giorgio Colli. Y dije, bueno, exacto, gracias, exacto. Entonces, él decía algo de esto. Y curiosamente, Colli se convirtió para mí en el incitador, pues, a la poesía. Entonces, y la poesía, pues, está muy cerca también del humor. Los poetas somos demasiado frívolos, pues, ¿no? Pero ¿por qué es la manera que tenemos, pues, de sobrevivir, pues? Oye, Miguel, pero yo te decía que si la poesía nos sirve para salvar al mundo, en el sentido del mundo interior, pues, de esa alma que tú decías, ¿no? Claro. No, yo no estoy pensando en términos políticos o ni siquiera, mira, ni siquiera metafísicos. Ya sabes que hoy que está de moda, ¿no? Con esta edad moral en la que estamos viviendo, ¿no? Todavía, ya todo el mundo se siente obligado a salvar al mundo, pues, ¿no? Sí. No, en efecto, yo creo que si algo puedo decir de la poesía es que se ocupa del alma, ¿no? Alguna vez te dije, es que ya nadie habla del alma, ni siquiera los curas, pues, ¿no? Se sustituyó por el espíritu, por no sé qué sea otra cosa, pero para mí el alma tiene, pues, reminiscencias, tiene cosas que decir, es el pensamiento del corazón, pues, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Y la poesía es el camino para eso. María Zambrano lo dice muy bien, ¿verdad? Te ves ante lo innombrable, ¿no? Y la única manera que tienes es de querer expresar tus palabras lo indecible, pues, ¿no? Sí. Y nuestro drama, ¿no? Hay una proverbio chino que yo leí hace mucho tiempo. Yo creo que era un niño todavía.
pero se me quedó grabado a fuego, cayó así, mira, me cayó en la mollera como si fuera una gota de fuego, ¿no? Decía, la poesía es la distancia más corta entre la palabra y lo indecible. Sí. Y a mí me parece que es o sea, que poco más se puede decir al respecto. Tiempo después, ya en mi primera juventud, leí obviamente a Octavio Paz y leí todo lo que pude de Paz y lo he leído, yo creo que casi todo, ¿no? Después de todos estos años de vida. Y en algún ensayo, pues debe ser El arco y la lira, supongo, dice Paz, dice, la poesía es una gota de luz sobre la sombra. Y entonces me parece que es un poco más, ¿cómo decirte? Más metafórico lo de Paz, ¿no? Pero apunta en la misma dirección. Es decir, la poesía prueba los límites de nuestra percepción, de nuestra capacidad de expresión, porque estamos acotados por la realidad, y la realidad es una cosa muy heterogénea, muy aplastante. Y cada vez que el poeta pues echa a la página en blanco para intentar, ¿verdad? Alcanzar esa otra orilla, pues fracasa. Y además sabe que va a fracasar, lo que hace que su oficio sea trágico, Miguel. Pero esa tragedia está llena de belleza. Y a lo mejor no es una hoguera, no levanta esa hoguera que quiere levantar, pero sí levanta un rescoldo, ¿no? Unas brasas que le ayudan a vivir, como dices tú, ¿no? Que dan que arrojan un poco de luz y que además calientan, ¿no? Y que convocan a la gente alrededor. A mí me parece que no es poca cosa eso, ¿no? No, porque si algo estamos convencidos es que el poder que tiene en este caso la palabra poética, la poesía, es sin duda alguna su gran, impacto en lo que podríamos llamar, no sé si llamarle transignificación, es decir, la metáfora, ¿no? Es decir, la palabra tiene esa característica, pues, ¿no? No en vano se pensaba entonces que la palabra, en el mundo clásico, que la palabra era dada por los dioses, pues, ¿no? Era comunicada por los dioses, ¿no? Por ahí creo que era Heráclito, cuando decía algo de la palabra, decía, es que los dioses conocen el futuro, pero no quieren que el hombre lo comprenda, ¿no? Y esta idea es que el oráculo que todos conocíamos, ¿no? Que el mundo griego conoce, no afirmaba ni ocultaba nada, sino que indicaba algo con la palabra. Indicaba, dices. Esta, no sé llamarle técnica de éxtasis o no sé cómo llamarlo, no, esta epopeya, esta visión mística, que eso significa la palabra. Recordemos, ahorita, perdón, me voy a ver muy profesor, ¿verdad? Soy un viejo profesor universitario, ¿verdad? Entre las manías, pues está la profética, está la mistérica, está la poética y está la erótica, ¿no? Entonces, la adivinación, la quiromancia, la mántica, deriva de la manía, pues, ¿no? Esa exaltación de la locura, esa exaltación de la posesión, ¿no? Y siempre era mediante la palabra, pues. No era, podía haber sido un gesto, ¿no? Pero también la palabra tiene una función, pues, profética, pues viene de proferir, de profetés, ¿no? Es decir, el mensajero, el portavoz, el profeta. Y luego viene la parte, la manía mistérica, pues, ¿no? El misterio como una forma de transitar a través de la experiencia, ¿sí? Y recuerda bien que son los sóficos y quienes teniendo a Orfeo como su dios, pues son los maestros del encantamiento, pues, ¿no? Entonces, no en vano, la palabra era, ahora sí, palabra de los dioses. Sí. Que por el judeocristiano, por la época cristiana, el catolicismo, ya no es la palabra de los dioses, sino la palabra de Dios, ¿no? Se convierte en el Dios dándote su palabra.
¿no? Sí, y es el Dios, es el Dios de San Juan, pues es el Dios que es la palabra, ¿no? Que se identifica plenamente con la palabra. El logos, pues el logos griego. Sí, sí. Sí, así es. Porque al final de cuentas el cristianismo reelabora toda esta mitología, ¿no? Y no en vano, es la Biblia la que empieza diciendo primero fue el verbo, ¿no? O sea, primero fue la palabra. Steiner tiene un ensayo que me gusta mucho que se llama El abandono de la palabra. Sí, cómo no, claro. Y creo que es bastante conocido este ensayo. Y ahí decía él, todo lo que conocemos y lo que no conocemos está en el lenguaje, pues somos seres del lenguaje, ¿no? Y tenemos que hablar de lo que no es tampoco. El lenguaje habla de lo que no es. Y es muy interesante la perspectiva y que hemos ido abandonando esa palabra. Sí, bueno, Heidegger, ¿no? Para entrar en metafísica, Heidegger hablaba de la casa del ser, ¿no? El lenguaje como la casa del ser, y decía, sí, más allá no hay nada, o sea, más allá del lenguaje nosotros no existe nada humano, ¿no? Ahí es el territorio de los dioses, pues. Sí. Sí. Y es interesante porque yo creo que sucede una cosa, ¿no? Sucede que el lenguaje, el poeta, pensando en el poeta o en la palabra creadora, el poeta no es nunca plenamente consciente de lo que está haciendo. Hay un elemento de traducción, ¿verdad? De esa realidad mistérica de la que tú hablas, que ocurre efectivamente en el acto de la escritura poética, ¿no? Esto que estoy diciendo yo sé muy bien que es una salvajada, pues, ¿no? Porque si yo lo digo en una conferencia de académicos, pues se iban a reír de mí, pues, ¿no? Pero yo creo como creador y como poeta yo que lo sé muy bien que así opera. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que hay elementos no traducibles de nuestro oficio, pues. Sí, porque finalmente recordemos que la poética no solo era un sistema de principios para conocer el arjé, ¿no? El principio original, pues, ¿no? Sino que también era un arte, pues, ¿no? Una pigmé, ¿no? El verso mismo significa, pues, la palabra verso significa dar la vuelta en el arado, ¿no? Uh-huh. Es decir, la poética tenía una función nomotética. Es decir, nombrar el nomos, el que nombra, ¿no? El que le pone nombre a las cosas, ¿no? El nomos. Y curiosamente, nomos, el sentido original de nomotética del nomos es la proposición o la preposición de una ley, ¿no? Entonces, cuando tú nombras, pues estás proponiendo un significado, pues, ¿no? El otro elemento que acompaña el lenguaje y que quiso, o lo que el lenguaje quería nombrar para mí, es el enigma, ¿no? El enigma como ritual, pues, ¿no? Es decir, no podemos olvidar los enigmas egipcios, el enigma como que es la comunión entre lo humano y lo divino, pues, ¿no? Porque estaremos de acuerdo que a los dioses les repugna lo manifiesto, ¿no? Se manifiestan de otras maneras, misteriosas, ¿no? Entonces creo que el enigma y el misterio son cosas que el nomos quiere nombrar. Claro. Y por eso es inalcanzable. Claro, porque los dioses no se pueden mostrar porque al mostrarse se vuelven finitos, pues se vuelven mortales. Ahí la condición divina es su inconmensurabilidad y eso es lo que el enigma provee, ¿no? Es una extensión del saber que se proyecta hacia un más allá que intuimos, pero que no alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. Así es. La idea de... Hay una frase que me gusta mucho y que tiene que ver con lo poético, con esto del enigma, ¿no? Es decir, la poesía, el lenguaje poético, como que tiene el gran poder apolíneo de indicar, es decir, la flecha apolínea indicada para donde tenías que ir, ¿no? Entonces, el lenguaje de la poesía, para mí, es decir, cosas imposibles con palabras reales.
¿no? Con un lenguaje real. Con un lenguaje humano, sí. Mientras que el enigma, desde la palabra nombra, es decir cosas reales, pero juntando cosas imposibles, ¿no? Entonces, esa dinámica, una al extremo del otro, un lado el enigma, del otro el nomos, vas entendiendo mucho esa dinámica de la voz poética, la palabra poética, ¿no? Y que es indecible, pues, ¿no? Proferimos, pero no alcanzamos nunca, y hacen nuestra ansiedad, nuestra angustia, sí. Según María Zambrano, ¿no? Claro, Zambrano es poderosísima y tiene unos insights, dirían en inglés, maravillosos. Y esta noción que tiene ella del claro en el bosque me parece fabulosa, ¿no? Esta idea de que en medio de la espesura, en medio de la confusión, en medio del ruido, en medio de las contradicciones y las paradojas propias de la existencia y de las angustias incluso, ¿no? Que padecemos todos como seres humanos, de pronto llegamos a un espacio de remanso, que es donde la poesía ocurre y danza. Y de pronto nos parece demostrar que toda ese peregrinar valió la pena, pues, ¿no? Porque es como si hubiéramos pagado un durísimo peaje para contemplar, así fuera por unos instantes, aquella belleza que es total y totalizante, ¿no? Y nos revela las claves imposibles. Y luego se disipa otra vez, y volvemos a la condición de lo cotidiano, pues a la miseria humana de lo cotidiano. Sí, porque las cosas que están en el mundo, los objetos reales, lo visible, lo manifiesto, pues sin duda alguna también, o lo no manifiesto, perdón, lo no manifestado, como se comunican los dioses, pues finalmente nos está metiendo al terreno de la imposibilidad de lo racional. Sí, es decir, es un terreno donde no es posible explicarlo racionalmente, ¿no? Es decir, el hombre mismo, el poeta mismo, es engañado, pues, ¿no? Por algo que se manifiesta y que no sabe qué es, ¿no? Y que la única alternativa del poeta es reducir todo a lo sensible, ¿no? Es decir, no tengo más herramientas, no es el cuerpo, pues, ¿no? Oh, sí. Y bueno, ahí está a veces nuestra imposibilidad, ¿no? Es claro, pero digo, vamos a hacer vamos a bajar un poco no quiero decir bajar, porque eso ya implica una jerarquización, ¿no? Pero vamos a variar un poco el tema en torno a la poesía, y ciertamente la poesía tiene este carácter órfico y todo este asunto mistérico que hemos estado tratando aquí, pero también es cierto, estarás de acuerdo conmigo, Miguel, y ya hablando desde gente que ha atravesado o que nació de este lado de la modernidad, que la poesía implica también el ejercicio de un pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, como bien nos enseñaría Paz, y yo creo que la poesía tiene esas dos caras, ¿no? Tiene por un lado este camino de la mano izquierda, vamos a decir así, este camino de penumbras, y esta otra vía que nos permite dilucidar, ¿no? La experiencia de lo cotidiano, cavilar en torno a nuestras situaciones y a nuestra realidad más material, ¿no? Y yo creo que estas dos caras de la poesía son necesarias, ¿verdad? Y creo también que la poesía yo lo decía el otro día en Twitter, porque me da por poner fragmentos de mis ensayos en Twitter, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con la poesía. Y te voy a leer algo que escribí, fíjate, que viene muy al pelo con esto que estamos diciendo. Yo hablaba sobre la poesía y decía esto. Decía, ven, vamos a ver, dame un segundo. A ver si lo encuentro. Dice, la poesía es el bien avenido matrimonio de la filosofía y la mística religiosa. Es decir, implica la meditación crítica frente a la realidad y el goce superior de la liturgia enmarcada por la ceremonia y el rito. Entonces, a mí me parece que ambas cosas son importantes en el ejercicio poético, y no solamente en la creación, sino en el disfrute también. Uh-huh. Yo creo que en principio
el pensamiento crítico se alimenta de este apremio por hablar, ¿no? Entonces, hablamos porque algo nos apremia. Y hablamos porque algo nos apremia, que es el mundo. Pues tenemos una reacción a la experiencia, a la entera. Y la palabra es el pensamiento expresado a través de la palabra. El pensamiento crítico que estoy hablando es nuestra intención de vencer por medio del pensamiento, por medio de vencer por medio de la palabra. Pero luego resulta que es un círculo, porque luego la palabra nos derrota, pues, ¿no? El lenguaje oculta cosas, pues, ¿no? Los dioses se ocultan en el lenguaje. Y creo que ahí es donde viene la necesidad de ser un lector y un creador crítico, ¿no? También. Siempre ejercer este pensamiento crítico, esta condición. Y sí, ahí es donde se convierte ya en forma de conocimiento, pues, ¿no? Claro. Sí. Fíjate, deja de ser magia, deja de ser misticismo, deja de ser metafísica y se convierte en una forma de conocer el mundo, pues, ¿no? Sí. Entonces, no sé. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Implica, no sé, por momentos emerge, ¿no? El ser prometeico moderno y cae en esta trampa, pues, que es la trampa del silogismo, ¿no? Y queremos aprender, ¿no? Con H, queremos sujetar, queremos asir algo, ¿no? Porque la realidad se nos disipa, Miguel, se nos está yendo y nos agobia. Pero la poesía nos permite tener esos momentos de lucidez y además de una manera deliciosa, ¿no? Gozosa, que excita los sentidos. En ese sentido, yo creo que la poesía es pensamiento en acción, es pensamiento que danza, es pensamiento que canta, pensamiento que se mueve y que nos mueve en él, ¿no? Yo creo que los primeros filósofos eran poetas, ¿no? Sí, bueno, es que creo que yo siempre se asustan un poco cuando digo, también los académicos me comprarían cuando digo que no existe más que un solo género literario, que es la poesía, ¿no? Los demás que me dan después, ¿verdad? Pero quizá la poesía finalmente, la palabra poética, para tratar de sintetizar lo que dice, para mí siempre digo que es un, como decía, un pájaro, ¿no? Un mosquito, y que tiene por un lado ese afán del poeta por develar algo, por desvelar algo, pero también este afán irreprimible de comunicar lo develado. ¿no? Lo desvelar. Entonces, esa es cuando entra el pensamiento, ¿no? Entonces tiene esa doble función, aparte de lo simbólico, lo místico, lo sagrado y lo pagano, etcétera. ¿No? Yo pienso en la poesía como esta poesía como un secreto hablado, pues la poesía descubre con la voz poética el secreto. Claro. ¿No? ¿Y cuál es el secreto que descubre la poesía con el lenguaje? Sí. Sin duda alguna es el saber del alma, pues, ¿no? Es sabiduría decantada, ¿no? Es la sabiduría de la experiencia de los hombres. Y yo siempre les digo a mis alumnos, no, lean poesía, porque es una forma muy profunda del conocimiento, ¿no? Del conocimiento. Van ustedes a conocerse a sí mismos, van a conocer la historia, del mundo, van a conocer la realidad de la condición humana, van a enterarse de hechos de la política, del poder. Ustedes van a conocer el mundo de una manera muy particular si ustedes se acercan a la poesía. Y yo creo que eso es algo que la gran mayoría de las personas ignora, ¿no? Sí. Alguna vez... no se recordará el homenaje que se me hizo hace unos años y recuerdo que estoy recordando ahorita que la última frase que usé ni siquiera era mía, creo que era García Lorca, ¿no? Y era así como que yo tenía dos certezas, ¿no? La primera era una promesa y la segunda no podía prometer, también era una certeza. Uh-huh. La promesa de seguir enseñando a otros, ¿no? Porque toda mi vida lo he hecho y no conozco otra manera, pues, ¿no? Tengo la certeza
tengo la promesa de seguir enseñando a otros, pero también tengo la certeza de que me voy a mantener en la búsqueda de esta palabra, y para decirlo de manera loca, a la búsqueda de una muerte de luz en el consumo, ¿no? Uh-huh. Y me sigue, la poesía me sigue seduciendo de manera extraordinaria, ¿sí? Y ni siquiera tengo que escribirla, tengo que leerla, no es suficiente, ¿no? O sea, es un gozo extraordinario, pues, ¿no? Ahora que estoy ya retirado, digamos, de la vida pública, estoy leyendo cosas muy clásicas, Alejandro, ¿no? Retomando Góngora, retomando López Velarde, retomando esos autores que muchos jóvenes poetas o aspirantes a jóvenes poetas ni siquiera han leído, pues, ¿no? Uh-huh. Y encuentro en Góngora un gran placer, pues, estético, personal, etcétera, ¿no? Una forma de estructurar el pensamiento muy compleja, ¿no? ¿Tú crees que la poesía ayude a morir? No, porque pues la poesía va a morir cuando el hombre deje de soñar. Pues. No me escuchaste bien. Te digo, si la poesía nos ayuda a nosotros a bien morir. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo un poco decía a veces que la filosofía nos enseña a morir y la poesía nos sirve para encontrarnos. Uh-huh. ¿No? Pero cuando descubrí que son lo mismo, es que filosofía y poesía no hay diferencia más que de forma, ¿no? Y me di cuenta que eso es, ¿no? La poesía nos enseña también a morir, ¿no? Y la filosofía nos enseña a descubrirnos, pues, ¿no? No sé tú, pues, pero yo a mi edad estoy muy tranquilo con esa situación. Uh-huh. Entonces, de repente pensar en un verso maravilloso y saborearlo y tener, aunque no sea mío, pues, no, claro, difícilmente voy a escribir versos maravillosos, ¿no? Pero pensar en algún poema, en alguna frase, y me deleita, pues. Pero hay otra cosa que ocurre, Alejandro. No sé, alguna vez dije con cierta imprudencia, ¿no? Que el verdadero lenguaje poético es el silencio, ¿no? Hay un viejo toco dicho que dice, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no digas nada, pues no, o sea, entonces voy a encontrar en el silencio no sé si llamarle poética, ¿no? El silencio, ¿sí? Pero la visión poética del mundo, esa no se quita, pues, ya. ¿no? Sigo viendo poéticamente, ¿no? Una poética del mundo, pues, ¿no? Aunque no tengo que escribirla, no solamente. Sí, entiendo. Estás poniendo muy, muy místico, Miguel. Te percibo así muy... ¿Te acuerdas aquella broma que una vez, no? Empecé como Bukowski y terminé como Santa Teresa. ¿No? Sí. Oye, pues a lo mejor este es el camino natural, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que pues hay que probar de todo en la vida y hay que explorar y hay que, creo yo, pues hay que vivir con intensidad, ¿no? Sí. Yo a veces decía que mi segundo nombre era intensidad, pues, ¿no? Y siempre decía que mi segundo nombre sin desde eso decía yo de joven, ¿no? Pero bueno, me pareció una frase pues bastante seductora, pues, ¿no? Y curiosamente fue mi nuera, Miriam, cuando publiqué Sarabanda hace como, no sé, 10 años, no sé cuándo, ¿verdad? Lo leyó y el comentario que me hizo ella me llamó mucho la atención. Me dijo, vas caminando derecho a la mística, ¿no? Aquí aparece ya algo místico, digamos, ¿no? Ya empiezas a pensar místicamente, ¿no? Y me sorprendió un comentario, ¿no? Porque venía de lo lírico, de lo existencial, de la experiencia, y empecé a transitar hacia lo místico sin vergüenza, pues, ¿no? Sin remordimiento alguno. ¿Sí? Y me llama mucho la atención, Alejandro, porque estoy trabajando un librito por ahí que espero pronto mandártelo, que lo tengas en la mano, y que tiene mucho de eso. Digo que es un libro muy personal, ¿no? Porque ahí donde pongo es mi mística, pues, ¿no? Y no tengo empacho alguno, pues, ¿no?
Sobre todo porque, siguiendo la lógica de que ya nadie me lee, pues aprovecho esa oportunidad. Oye, la invisibilidad puede ser un privilegio, ¿no? ¿A qué? La invisibilidad puede ser un privilegio, pues, o sea. Fíjate que sí. Oye. Te tengo que confesar que me retiré de la vida pública hace tiempo, pues, hace unos años. Y estoy tan a gusto, Alejandro. Mi pensamiento poético, es así le podemos llamar, mi poesía es tan auténtica, tan personal, tan mística, ponle lo que quieras, ya no me importa, pues, ¿no? El nombre que le pongan, pues, ¿no? Sí. Oye, ¿tú te das cuenta, Miguel, de que estas cosas que tú y yo estamos hablando pertenecen a un tiempo remoto? Y que en realidad, y te lo digo yo que estoy en contacto con un montón de gente muy joven, gente de mi edad o gente más vieja, pero hay son los aires del tiempo, pues, ¿no? Estamos viviendo una era de un total y absoluto abandono de toda trascendencia, ¿no? Y entonces todo es vértigo, pero es un vértigo del presente. Y la sociedad, como yo la veo, es una sociedad que se aburre muy rápidamente, ¿no? Entonces es adicta a la velocidad, a las emociones, a ese mundo, a ese terreno resbaladizo, como decía San Ignacio de Loyola, que son las emociones, pues, ¿no? Que son además las grandes mentirosas, ¿no? Y entonces digo, me incluyo como parte de este tiempo, ¿no? Adictos a estas intrascendencias. Y hay una especie de abandono sistemático de toda lectura trascendencia de la realidad. Y te lo digo con mucho dolor, de verdad, porque me parece que al hacer eso, estamos traicionando nuestra propia condición humana. Y cuando yo discuto con algún amigo o amiga que, pues, con el que yo pueda hablar este tipo de cosas que yo hablo contigo, yo siempre me gusta terminar la conversación siempre diciéndoles que soy bastante optimista respecto al futuro, ¿no? Y que estas malas fiebres ya las hemos pasado en la historia de la humanidad y que es imposible que el ser humano se aniquile a sí mismo, es decir, que abandone o que olvide de manera definitiva esa sed que tiene, ¿no? Esa búsqueda del venero original. ¿Cómo la ves tú? ¿Tú compartes mi optimismo o eres más desencantado? Bueno, yo creo que, en principio, me gustaría decir que ahora soy solamente un viejo profesor que escribe poemas de amor y artículos que lee, pues, ¿no? Para liberarme de los compromisos, ¿no? Pero creo que si algo tiene los tiempos modernos también, y no lo digo yo nada más, lo dicen muchos pensadores, ¿no? Es el alto grado de positividad, no de positivismo, positividad que tiene. Es decir, creo yo que en la vida debe haber un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Entonces, la filosofía negativa es cada vez como más olvidada, más rechazada, porque la filosofía negativa nos obliga a estar en contacto con lo elementalmente humano. Mientras que la filosofía es esa positividad, pues la idea del éxito, de la felicidad, de que todo está bien, de que no existe la muerte, de que todo va a ir, que todo va a estar mejor mañana. Sí hay cierto optimismo en esto, pues, ¿no? Y yo creo que también es muy tóxico quedarse en ese canal nada más. Como ¿te refieres a la cultura del éxito, esta idea de...? A la cultura del éxito, al like, ¿no? Hay manita de que todo está bien, ¿no? Pero eso nos priva de pensamiento negativo, pues también. Y por negativo entiendo filosofía de lo negativo, ¿no? Es decir, la existencia de la muerte, la existencia de que la felicidad no es eterna, de que todo termina, de nuestra fragilidad humana, pues, ¿no? De nuestra de que estamos aquí por un rato nada más, pues, ¿no? Y le asusta mucho a la gente eso. Le asusta mucho el tan solo mencionar la posibilidad de morir, pues, ¿no? Y esta negación de este lado de la vida, porque realmente la muerte es parte de la vida, es porque estamos empeñados en ese optimismo. Yo tengo mucho optimismo pero trato de ser realista, pues. Yo creo que la raza humana va a terminar el día en que alguien
dije de imaginar, ¿no? Ya no de soñar, de imaginar. Y eso se ve pues, muy improbable, pues, ¿no? Se ve muy improbable mientras la especie humana exista, pues. Pero lo que sí creo es que hay que guardar cierto equilibrio. O sea, no todo nos va a salir bien, pues, ¿no? La felicidad no es un estado permanente, ¿no? No puede serlo. La felicidad es humana, personal, no es más que la suma, que a lo largo de tu vida, la suma de aquellos instantes en que has sido perfecto. Y además no hay felicidad por intensa que sea, por honda que ésta sea, que no esté embarrada de sufrimiento. Pues, o sea, es imposible. Es imposible separar al ser humano de esa parte pues material trágica, ¿no? La condición trágica de la existencia. No, lo que pasa es que ahí empezamos, porque todos piensan que la felicidad es un estado al que hay que llegar, ¿no? Yo te lo digo con mis años, pues, ¿no? He vivido, he sufrido, he pasado por muchas cosas, ¿no? Pero ahí retomo al viejo Aristóteles, pues, que decía que el alma tenía reminiscencias, ¿no? Las reminiscencias del alma era aquellos instantes de tu vida, a lo largo de tu vida, aquellos instantes en los que fuiste perfecto, que a veces puede durar un segundo. El nacimiento de tu hijo, la primera vez que plantaste, la primera vez que escribiste, contaste. Es decir, si sumas todos esos instantes que a veces pueden durar solamente un segundo, o pueden durar un mes o 3 meses, no sé, no hay un tiempo real, ¿no? Si sumas todos esos instantes y dejas a un lado, digamos, dejar a un lado, quiero decir, la mala experiencia, el sufrimiento, te das cuenta que fuiste feliz. Tú me conoces, Alejandro, tú sabes mi vida personal, ¿no? Y llego a este momento de mi vida en el que digo, soy muy feliz, ¿no? Con todos los fracasos. Pero retomo que ya sumo, pues, esos momentos que no cambiaría por nada. Y te das cuenta que fui feliz. Ya. Eso es lo que así lo veo yo. Sí, lo entiendo. Y me parece que yo creo que coincido contigo, yo creo que es una dicha o una felicidad a la altura de lo humano, ¿no? A la medida de lo humano. Porque luego la gente se hace unas ideas ahí raras, como dices tú, demasiado exageradas, ¿no? Idealizadas. Que no sé, pues tú sabes que yo soy de línea aristotélica, pues, y entonces tengo que caminar descalzo por la tierra, y entonces yo sé lo que es sé que este mundo es un mundo peligroso, sé que este es un mundo injusto, sé que este es un mundo donde hay enfermedad, sufrimiento y muerte y culpa. Entonces, con todas estas cargas encima, yo no puedo abrazar la idea de que hemos nacido para ser felices, porque eso me parece que es una engañifa, pues, ¿no? Sin embargo, fíjate lo que son las cosas, porque ayer me decía alguien, ¿no? Que tú tienes una lectura muy, muy trágica y muy gris, muy oscura del mundo, no sé qué, bla, 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 bla. Sin embargo, fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Digo, yo siempre me he calificado a mí mismo como un optimista trágico, ¿no? Es decir, en el sentido de que acepto todas estas cosas, pero yo sigo la línea de Albert Camus, pues, ¿no? La vida tiene toda esta basura, tiene todo este dolor, es absurda, pero es hermosamente bella y vale la pena vivirla, y encuentro sentido al hacerlo, ¿no? Entonces, mi optimismo es trágico. No soy un pesimista de estos desgarrados, pues no podría serlo, porque tengo los amigos, tengo el humor, tengo la comida, he conocido el amor, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, a mí alguien me decía a veces que era mi poesía, era muy pesimista. Diga, no, es que léela con atención, porque si el pesimismo se define como realismo, entonces soy pesimista, si tú quieres, pues no. Es decir, ser realista te permite ser optimista, ¿sí? Sí, como tú dices, pues el otro día vas a despertar, pues el siguiente momento de incertidumbre se te cuenta, pues no, ya lo pasado, pues queda atrás. Entonces, ser realista equivale a aceptar ese lado negativo de la vida, pues esa incertidumbre, la existencia, el agotamiento del cuerpo, todo eso, ¿no? Para mí la palabra clave es aceptación.
cuando aceptas estas dos dimensiones que te viven, o que has vivido, pues te quedas más tranquilo, pues, ¿no? Me gusta mucho el concepto de los budistas cuando dicen ríndete, ¿no? Ríndete a la existencia, pues, ¿no? Y en la existencia es sufrimiento, pero también es felicidad, pues, ¿no? Pero vale la pena estar. Un respiro, una vida, ¿no? No sé, por ahí lo veo yo mejor, pues, ¿no? Y sí, y la gente no quiere escuchar nada pesimista, digo, nada negativo, nada. Sí, eso es así, eso es digo, siempre el temor a envejecer, ¿no? Estas son cosas propias del tiempo, ¿no? Esta idea del el culto al vigor, culto a la juventud, ¿no? Culto a la fuerza. Creo que era Chesterton, ¿no? Que hablaba de los puritanos, ¿no? Y hablando de los puritanos, dice algo que a mí me sirve para entender mucho el tiempo que estamos viviendo ahora en día, ¿no? Hoy en día. Y decía que en realidad los puritanos, ¿cómo decía Chesterton? Decía, los puritanos, es mentira que los puritanos aman la vida. Lo que no quieren es estar enfermos, decía, ¿no? Es decir, este ideal absoluto, idealista y real, ¿no? De la pureza o de la fuerza plena, de la juventud plena, pues no refleja lo que es la condición humana, ¿verdad? No quieren vivir, no, es no entender de qué va este juego, ¿no? No darse cuenta de que, por ejemplo, la decadencia, como tú decías, no es algo que nos acompaña todos los días, ¿no? Cada día que pasa, pues nos está empujando hacia la muerte el tiempo en el que, no el tiempo en el que vamos, el tiempo que somos nosotros, que encarnamos. Y esto se refleja, pues, uno va perdiendo habilidades cognitivas, de movimiento, etcétera. Y es la decadencia que no nos llega de un día para otro, sino que va llegando poco a poco. Entonces, para mí sería una completa locura, Miguel, darle la espalda a eso, pues, ¿no? Sería hacerme loco, pues, y sería algo imperdonable porque no me interesa engañarme a mí mismo, pues, ¿no? Acuérdate de la vieja fórmula, ¿no? Falta rey, es decir, todo fluye, pues, ¿no? Somos fluxión, al final de cuentas. Entonces, creo, sinceramente, que morimos de vida y vivimos de muerte. Me explico, ¿no? Morir de vida es pues que cuando naces, pues tus células empiezan a morir, ¿no? Entonces tu cuerpo se va a ir muriendo, entonces se ve las células, muertes celulares, ¿no? Sí. Pues ya es otro punto. Pero también vivimos de muerte, es decir, ¿cuántos antecesores míos tuvieron que morir para que yo estuviera aquí? Pues, ¿cuántas civilizaciones, cuántas sociedades, cuántos grupos humanos desaparecieron para que yo aquí ahora, ¿no? Así es. Y sí, ¿en qué momento? Por eso digo que vivimos de muerte, pues, ¿no? Y por increíble que parezca, hay un montón de gente que se traga ese garlito, ¿no? Y entonces el otro día, ayer o antier, estaba viendo, yo me la paso en el Twitter, pues, ¿no? Y el otro, hace como 2 días vi un cuate ahí diciendo ideas, acciones cotidianas o cosas que hacemos todos los días que nos enferman, ¿no? Y entonces decían que no dormir suficiente, tomar mucho café, tomar alcohol, que no sé, una lista como... Y entonces lo estaba leyendo y dije, en pocas palabras, este hombre acaba de descubrir el agua tibia, ¿no? Vivir mata. Pues... vivir... Oye, bueno, pues además, finalmente fue la fórmula agustiniana, ¿no? Ama y haz lo que quieras, pues ya tendremos. Pues sí, pero además, digo, los puritanos... Lo que quieras. Los puritanos son así, los puritanos son muy amantes de plantear estas vías irreales, ¿no? Y se las creen y las comparten entre ellos. Y, óigame, estoy de acuerdo con que el exceso en el consumo de grasas o qué sé yo, de azúcares o de alcohol o de otro tipo de drogas, pues va a pasarme una factura eventualmente, ¿no? A todo ser humano, eso es entendible. Pero oiga,
pues tampoco quiero vivir dentro de una burbuja bajo una ampolla de cristal, pues ahí como si fuera un animalito raro, pues no, porque no me importa, no quiero llegar a la tumba completamente destrozado, es decir, completamente vivido, que llegue la muerte y que no me arrebate nada, porque ya me lo bebí todo, pues. Hay una, ¿cómo era la cosa? Era una, y se me escapa la idea ahorita de que no hay nada, como dice el dicho popular, no hay nada más seguro que la muerte, pues no, todos vamos hacia allá, todos vamos a morir, pues, ¿no? Se me escapa la idea que iba a decir, pero algo que trato de decir es que te acostumbras, o no te acostumbras, aprendes a transitar en la incertidumbre, pues, ¿no? Y creo que finalmente esta visión puritana del mundo, esta visión de una burbuja, ¿no?, que te va a proteger de las cosas, pues siempre digo, uno de los grandes pilares de la sociedad occidental, sin duda alguna, es el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, de repente te sientes culpable porque eres ser feliz, ¿no? Y entonces buscas la manera de compensar o de disfrazar, y de ahí viene la caridad al otro, etcétera. No. Alguna vez José Luis Cuevas me lo dijo, ¿no? Y que él me dijo, la modestia es para los cobardes. ¿Quién te dijo eso? Me encanta, ¿no? Me la dijo cuando yo tenía 30 años. ¿Pero quién? José Luis Cuevas. Ah, el pintor. Sí, el pintor José Luis Cuevas. Sí te conté alguna vez, pues, que me publicaron en plural y el poema está ilustrado por José Luis Cuevas. ¿Qué publicaste ahí? ¿Un poema? Mira, en la revista Plural, de aquellos años, pues yo tenía por ahí poemas, ¿no? Y en una ocasión andaba por aquí La Bastida, que era el director de Plural entonces, y llegó a mi cubículo, del colegio, y que me andaba buscando, ¿no? Y me quería saludar, me quería conocer, etcétera, que le habían dado muy buenas referencias mías. Yo era joven, ¿no? Y entonces, casualmente, y esto fue casualidad, a un lado de mi mesa de trabajo tenía yo un poema, y lo vio él, y lo agarró sin permiso mío, lo agarró y se puso a leerlo, ¿no? Y al leer las primeras páginas, la primera página y media, lo vio, y dijo, dame este poema y te lo publico mañana, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues, no, fíjate, lo que es el azar, ¿no? Dame el poema, y se lo llevó, ¿no? Creo que más en ese momento el único comentario que me dijo fue así como, me hizo una corrección ortográfica, ¿no? Y se lo llevó. Y de repente veo el poema ilustrado por Cuevas. Y yo no conocía a Cuevas. Resultó que Cuevas llegó a su oficina, a la oficina de La Bastida, el director de Plural, y vio el poema, lo empezó a leer Cuevas y dijo, yo quiero ilustrar el poema, ¿no? Y La Bastida, pues, ni tal lo que perezoso, dijo, bueno, pues ya ilustra el número completo. y salió el poema, que lo conoces muy bien, es el poema del cuerpo. Sí, cómo no. Es un poema larguísimo, extenso. Después, en una exposición en Tokio, no sé si Cuevas o un prologuista, creo que era Cuevas, cita un párrafo completo del poema del cuerpo. Bueno, entonces Cuevas me conoce con el poema del cuerpo, que le gustó mucho, me palmea la espalda y me pregunta si soy poeta, y le digo, bueno, escribo. No, todavía no me atrevía yo a decir, todavía no salía del closet, ¿no? y me palmea la espalda y me dice, no, me dijo, la modestia es para los cobardes, eres poeta. De todas formas, Alejandro, que cuando aterricé en mi ciudad, en Hermosillo, pues me bajé del avión ya siendo poeta, pues no, en el avión me convertí en poeta, pues no sé si tenga algo que ver con la cercanía del cielo, las alas o lo que sea. O sea que Cuevas te bautizó. No, pero sí contribuyó a darme esa seguridad. Ese espaldarazo, ¿no? Sí, porque ese poema después apareció publicado en el Aroma de la Tribu, ¿no? Que fue una colección que sacó la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y apareció ya el poema ahí, ¿no? Entonces, pero sí, de alguna manera Cuevas me dio cierta seguridad, pues, ¿no?
Y ahí es importante, pues, la figura tutoral, pues, ¿no? En fin. Sí, sin duda alguna. Oye, Miguel, ¿y sigues escribiendo o estás en una pausa ahí meditativa? No, estoy escribiendo, estoy muy activo. Poca gente sabe, si te conté alguna vez, que estoy en el Comité de Bioética del Hospital General del Estado, ¿no? Es un cuerpo de médicos, un cuerpo con una comisión de bioética, pues, ¿no? Sí. Bueno, pero lo otro que sigo haciendo es escribiendo poesía. Estoy escribiendo un libro muy personal. Quiero publicar mis artículos, algunos pequeños ensayos que tengo por ahí. Tengo prácticamente, pues, casi 3 ensayos listos para publicar. Digo, me falta trabajarlos un poco, pero ya están listos, pues, ¿no? Son 90, 100, 120 páginas. ¿Sobre qué van? Cada uno. Bueno, el primero son 3 ensayos breves, uno sobre Saramago, otro sobre las bodas de Calvo y Armonía de Calazo, sí. Y el tercero es sobre Lugones, pues, ¿no? Sí. Son ensayos muy breves de cada uno. El otro libro tiene que ver con cómo concibo la poesía, ¿no? Tiene que ver con mi poética personal, pero trato de explicarla, pues, ¿no? No me ha gustado mucho porque todavía tiene ese tono, son 120 páginas que tienen ese tono academicista, pues, ¿no? Y quiero como revalorar eso y volverlo a hacer, pues, ¿no? Y no me ha dado tiempo, la verdad. Y el tercero, pues, tiene que ver con este conjunto de ensayos breves que he publicado aquí o allá, y esto por insistencia, pues, a veces de amigos, pues, ¿no? Como notas así claro, Sí, y yo siempre contesto diciendo que los voy a dejar así dispersos para que mis biógrafos batallen, ¿no? Oye, pues les vas a dar mucho trabajo a los académicos ahí que quieran encontrar toda tu obra, ¿no? Y ese amigo mutuo que tenemos, que es José Barrera, alguna vez me dijo, Miguel, me dijo, junta todos tus ensayos, pues tienes una gran obra ensayística en muchas partes, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, en San Diego, en Londres, tengo publicaciones en todos esos lugares, ¿no? Me dijo, júntalo todo eso, ¿no? Y no he pensado, pero lo primero que le contesté, bueno, en primer lugar necesito un ayudante, pues que lo haga, pues, porque yo no manejo la base de datos, sé cómo funciona, pero la verdad no estoy muy familiarizado, ¿no? Sí. Y tal vez algún día lo haga. Y la otra cosa que tengo guardado ahí son más de 250 páginas, Alejandro, del Seminario Interplanetario, ¿no? Que ya no lo tienes. No, pues la pandemia vino a dar el traste con todo eso, ¿no? No me acostumbro al seminario virtual, pues, ¿no? Y no lo detuve un poco. Que ya, por cierto, ya me andan buscando para retomarlo, ¿no? Pero de ese seminario, Alejandro, resultaron más de 200 páginas de notas mías, pues, con las que daba el seminario, ¿no? Esas notas están bajo resguardo de mi nuera, ¿no? Ella me dijo, te las voy a ordenar para que quede un ensayito padre, pues, ¿no? Sí. Y no nos ha tomado el tiempo, la verdad, pero estoy confiado en que ella las tiene, pues, ¿no? Cuando no están perdidas, ¿no? Y algún día las voy a retomar. Pero, así como mucha chamita. Pero es importante que retomes eso porque desde mi punto de vista ahí pues matas 2 pájaros de un tiro. Primero, algo fundamental para mantener el cerebro activo y la mente en paz, que es la interlocución, ¿no? Entrar en contacto con otras personas, escucharlos, exponer uno y eso hace, esos encuentros suelen ser muy, muy reconfortantes, ¿no? Y lo otro es que pues estás ejerciendo, aunque ya no estés pues trabajando en alguna institución educativa, estás ejerciendo una forma de pedagogía, ¿no? Que a mi juicio es fundamental, ¿no? Seguramente tu encuentro con otras personas puede ayudarles también, ¿no? A definirse, a discernirse y a encontrar un camino, sobre todo los que son muy jóvenes, ¿no? Sí, ahora yo creo que la pausa a la que nos obligaron esta epidemia, esta pandemia, sin duda alguna nos afectó a todos, ¿no?
por un lado, pero también por otro lado, Alejandro, aquí ya aterricemos un poco. Yo siempre me he quejado mucho de que una carencia que hay aquí, que si no hay interlocutores, pues, ¿no? Y los interlocutores que te puedes encontrar, pues son las aulas universitarias. Eso es lo que le saco la vuelta, pues, ¿no? No porque tenga temores o algo, sino porque pues me pasé más de 40 años dando clases, ¿no? Yo ya evito esa parte, pues, ¿no? Y por otro lado, hay que aceptarlo. Vivo en un desierto cultural, perdóname que lo diga así, ¿verdad? Pero vivo en un desierto cultural donde nadie te lee, pues, ¿no? Los jóvenes ni te conocen, a mí, pues, no me conocen. Y eso me llama mucho la atención. Y a eso tiene mucho que ver la escuela de letras, que está ensimismada, pues, endogámica, pues, ¿no? Pero bueno, sí pienso publicar todo eso, por supuesto. Sí pienso hacerlo. Pues, pero bueno, han sido un par de años un poquito complicados para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, porque nos vino a poner de cabeza, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Como empezamos hablando de la muerte, ¿no? Y de las dificultades que tenemos que enfrentar como seres humanos, pues de pronto se nos materializaron todas. Y en ese sentido yo creo que a lo mejor tú y yo estábamos más preparados, ¿no? que otras personas que son pues están viviendo una realidad más idealizada y además a lo mejor son demasiado sociables también y requieren mucho del encuentro con los demás en la vida pública y tal. Y yo creo que tú... Ahora funciona a partir de un optimismo, era lo que te decía, lo tóxico que puede ser el exceso de positividad, porque a veces el optimismo sin equilibrio, ¿no? El optimismo desbocado, pues funciona siempre a partir de resultados y no de lo trascendente. Yo a veces les digo, mira, es que a veces la amabilidad no es una estrategia, pues, ¿no? O la sociabilidad no es una estrategia. Entonces, ya nadie quiere profundizar en nada, pues, ¿no? Y por eso te hablaba al principio, fuera de grabación, te hablaba de este capitalismo, ¿no? De vigilancia. Virtual, ¿no? De este control, ¿verdad? De las cosas. Y te sorprendes, pues, invirtiendo un tiempo valioso, pues, de bullerista viendo el Facebook, ¿no? Y creo que ahí uno empieza como a desmarcarse, ¿no? Y por otro lado, es increíble cómo esta pandemia pues puso al mundo de rodillas, ¿no? Nos recordó la naturaleza, pues, ¿no? Y nos puso de rodillas. Hay un libro que te recomiendo que se llama Sopa de Wuhan. Oh, no sí, recuerdo, creo que es una compendio de crónicas, ¿no? De ensayos, ¿puede ser? Sí, de filósofos, así es. Creo que está como, no sé si está coordinada por Byung-Chul Han, pero ahí aparece ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, es que todo el mundo nos quedamos friqueados, pues, ¿no? Y ya vamos para 2 años, ¿no? Y lo más probable es que lo más probable es que esto quede así, pues, o sea, no es que vaya a desaparecer de un día para otro, pues eso no va a suceder eventualmente, o sea, va a haber tratamientos más efectivos y tal, pero pues va a estar, el virus va a quedarse ahí, pues, ¿no? Sí, hace unos días una amiga muy querida me decía, ¿a dónde vas a ir en Navidad, no? Y le digo, mira, bueno, hace un par de meses me preguntaba, ¿a dónde vas a ir en Navidad? Yo dije, mira, mis planes llegan hasta mi cumpleaños, nomás quiero llegar vivo a mi cumpleaños, pues no, ya es mucho pensar en la Navidad, pues, ¿no? O ¿por qué voy a votar en el 2024? Por favor, si lo que quiero es llegar a diciembre, pues no. Oye, pues es una forma muy, muy sensata de vivir, pues, ¿no? Así no dicen los propios místicos de Oriente, pues que tienes que ocupar el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, si te empiezas a preocupar demasiado por el porvenir, pues vas a estar granjeándote grandes cantidades de dolor, porque la mente es enemiga nuestra también, ¿no? Por eso te decía, hace un momento dije, llegamos al yo aquí ahora, ¿no? Esas 3 palabras, yo aquí ahora, es lo que nos debe definir, pues, ¿no? Ya no podemos pensar más allá, ¿no?
esa ansiedad, ¿no? Esa angustia existencial, pues no. Por eso te digo, ya me conformo con llegar a Navidad, pero no, de perdida. Pues sí. Mira, tengo una certeza. La única certeza que tengo después de los 60 es que después de los 60 es el principio del fin, Alejandro. ¿Sí? Y no lo queremos aceptar. Tengo muchos amigos míos que ya murieron, pues no, mutuos inclusive algunos. Entonces, aceptar, otra vez por la palabrita aceptación, aceptar que después de los 60, ese principio del fin ya es avanzar en algo, ¿no? Yo tengo la certeza, y eso ni siquiera es certeza, es una realidad, ¿no? No sé cuándo, mañana, pasado, tal vez dentro de 10 años, dentro de 15, no sé cuándo, tampoco me preocupa, pues voy a empezar a tener años difíciles, tiempos difíciles. Y por tiempos difíciles me refiero pues a las enfermedades, a los padecimientos, al desgaste, pues, ¿no? Y realmente ahorita me considero afortunado de estar más relativamente bien, pues, ¿no? Haber sobrevivido a la pandemia, pues ya es un gran logro, pues, ¿no? Entonces, lo que sí estoy seguro es que de aquí hasta que me toque, pues voy a tratar de pasármela lo mejor que pueda. Y escribir más. A veces me imaginaba un poquito como que bebió la cicuta. Sócrates. ¿Cómo se llama? Sócrates, ¿no? Sí, que Sócrates acostado mientras se le entumían los pies y los brazos porque había bebido cicuta, estaba discerniendo sobre, pensando en el conocimiento y la existencia, pues, ¿no? Y dije, yo creo que así voy a terminar, pues, ¿no? Sí, pues sí. Oye, pero pues, digo, si nos apoltronamos en el presente, de verdad, con todo lo que esto implica, nuestra vida se nos vuelve inconmensurable, ¿no? Es decir, nos liberamos, ¿no?, de las cadenas de la obligación y del estar planificando y el estar imaginando futuros y tal y cual. Y en ese sentido tú puedes gozar de una libertad que yo, por ejemplo, pues no puedo gozar todavía, ¿no? Sí, porque por razones profesionales, pues yo ya resuelta mi vida material, pues, ¿no? Pues, tengo resuelta mi vida material, ¿no? Y evidentemente lo que mejor hago es disfrutarla, pues, ¿no? Y esperar pues a que lleguen esos años difíciles, pues, ¿no? Que sé que van a llegar, pero tampoco me asustan, no me angustian, pues, ¿no? Hay que estar preparados para esa parte, ¿no? Y vivir como si realmente fuera a estar yo para siempre me parece una torpeza, ¿no? Y más ahora, cuando ya tardo como 20 minutos en levantarme, ¿no? O sea, no, negar esas situaciones, pues aprendes a vivir en la incertidumbre. ¿Qué vas a comer mañana? No lo sé. ¿Qué vas a vestir mañana? No lo sé. ¿Qué va a pasar mañana? Tampoco lo sé, pero tampoco me preocupa. Miguel, sí. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? No. No me arrepiento de nada. Es una pregunta. Es una pregunta, es un lugar común. ¿Ni siquiera de qué? Sí. No me arrepiento. No me arrepiento de nada. De nada. Ni siquiera de mis errores. Ni siquiera. Por eso te dije, he llegado a la conclusión de que fui feliz. ¿No? De que soy feliz. Sí. Quizá lo único que quiero nomás es tener una muerte bastante poética. No quiero agonías estériles ni nada de eso, ¿no? Oye, morirse como los pajaritos, eso es una rama ya, ¿no? Oye, fíjate que me parece que optas correctamente, escoges el camino adecuado, ¿no? Porque yo he llegado a la conclusión, después de todos los años que he vivido en este mundo, que pensar en las cosas que hicimos mal y fustigarnos por ello es cometer un acto de crueldad contra uno mismo, ¿no? Y además sucede esto, Miguel, cuando uno evalúa las cosas que hizo en el pasado,
uno tiene mucha ventaja sobre ese que uno fue alguna vez, que son todos los años vividos, pues, ¿no? Después. Entonces, uno está juzgando el partido, Miguel, cuando uno ya sabe cómo terminó el partido, ¿no? Y entonces a uno ya con los años recorridos voltea, por decir algo, hace 20 años, yo a veces tengo la tentación, ¿no? De decir, Alejandro, ¿cómo eres bruto? ¿Por qué no hiciste A, B y C? Aquí ibas bien, debiste haber hecho esto y esto otro. Pero ese Alejandro de hace 20 años, pues estaba toreando ahí como Dios le daba a entender y trataba de hacerlo lo mejor que podía, ¿no? Entonces yo he aprendido a desarrollar una solidaridad con ese que yo fui, ¿no? Y a quererlo como fue y a decir, bueno, pues las cosas salieron a veces bien, a veces mal, pero me queda la satisfacción de que intenté hacerlo lo mejor que pude, ¿no? Sí, o sea, por eso decía ahorita que uno de los pilares occidentales es el sentimiento de culpa, pues, ¿no? ¿Y de qué me voy a arrepentir? De haber sido un imbécil. Pues no puedo, pues, ¿no? Yo siempre digo que yo escribo poesía y leo mucho para soportarme, pues, ¿no? Entonces, no puedes irte fustigando siempre, pues eso tiene que detenerse en algún momento, pues, ¿no? Algunas, no sé, algunas sectas cristianas o no sé si el catolicismo mismo, ¿no? Buscan esta idea de perdonarse, pues, ¿no? Decir, bueno, pues ya estuvo, pues ya se acabó esto. Pues, sí, ¿no? claro. Aceptarse, ¿verdad? Aceptar las cosas. Es en vano, pues, es en vano, no tenemos acceso al pasado, pues no podemos modificarlo, se acabó ya, ¿no? Se acabó, o sea, es un juego que ya terminó, pues no podemos cambiar el resultado. Sí, porque además yo siempre les he dicho, no es que sea pesimista, que yo soy un biófilo, pues no, amo la vida, pero sé que esto termina, pues, ¿no? En algún momento, ¿verdad? Y que tuve una oportunidad de existencia, pues, y si la arregló no, pues, ¿qué te voy a decir? Pues fui un imbécil, pues, ¿no? No tengo otra explicación razonable, ¿no? Bueno, oye Miguel, pues vamos a parar porque ya llegamos a la línea de la 1:30 más o menos y pues tampoco quiero prolongar esto demasiado porque luego se hace muy, muy pesado, ¿no? Pero te agradezco un montón que hayas decidido participar aquí en este cruce de caminos. Yo siempre les digo a las personas que hablan conmigo aquí que pues peregrinan conmigo un rato, pues no, somos peregrinos que coinciden en un segmento de ahí de su viaje, de su trayecto y pues como los peregrinos lo hacen para entretenerse, pues hablan, ¿no? Hablan de las cosas que les ha pasado, de la vida que han vivido y finalmente se despiden pues deseándose suerte y con la esperanza de encontrarse más adelante, ¿no? Claro que sí, Alejandro, es un placer conversar contigo siempre, tú lo sabes. Y ya bueno, no olvidemos que finalmente somos nómadas, ¿no? Es decir, ante la vida no hay que comportarse como un extranjero, pues, ¿no? Ser extranjero de tu propia vida y no vas a dejar de maravillarte cada día, pues, ¿no? Sí. Ahí me sigue maravillando, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Soy extranjero de mi lenguaje, pues, ¿no? Del español, pues, ¿no? Y te maravillas y encuentras una coherencia enorme. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, estimado amigo, que ustedes síganle dando. Oye, pues te agradezco mucho y a ver si después eventualmente, ¿sabes qué? Después nos juntamos otra vez y ¿sabes qué? Nos ponemos leemos ahí unos poemas o una cosa así, ¿no? Algo que estés escribiendo y tal, o invitamos a otra persona, cosa que también se puede hacer y hablamos un poquito ahí sobre algunos temas interesantes. Sí, claro. Y algo quizá diría, no hay que olvidar nunca, Alejandro, que los poetas, los nómadas, usted, yo, cualquiera, pues no somos más que ofrenda de amor a los infiernos, pues ya, porque hemos llegado hasta un poco, ¿no? Y ahí dejémosla, ¿no? Así es, fíjate. Cuídate mucho. Así es, bueno, vamos a detenernos aquí. Hasta aquí llegó el cruce de caminos del día de hoy y tuvimos la fortuna de platicar, de escuchar a don Miguel Manríquez Durán, que nos hablara de sus lecturas, pues de los libros que lee, de su poesía, de la poesía que escribe, pero también de sus lecturas del mundo, ¿no? Finalmente, como decían los medievales, el mundo es un gran libro, ¿no?, que hay que interpretar. Bueno, eso es todo. Se trata de ser mundo. ¿Cómo? No te escuché, repite.
no se trata de estar en el mundo, sino de ser mundo. De ser mundo, claro. Sí, es una cosa muy aristotélica que los propios medievales, que entre paréntesis, la gente, la concepción popular, pues cree que eran personas muy brutas, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad, si eran unos sabios, ¿no? Entonces, estos señores entendían muy bien esta idea del hombre mundo, del hombre análogo, decían ellos, ¿no? Es decir, la idea de que el hombre es el análogo perfecto, el ser perfecto que se analoga con todas las realidades. Es decir, estudiándote a ti, puedes entender el universo. Qué maravilla, ¿no? Un abrazo, un gran abrazo. Te mando un abrazo, Miguel, que estés muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Mira, hasta pronto. Hasta pronto ustedes también. Nos vemos. Chao.